solamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, y los pusieres por obra, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te voy a enviar a ti, que eres pueblo de Dios, porque yo soy Jehová tu sanador, es el Señor. Amén. Ahora vamos a ver por qué vienen las enfermedades. Algunas enfermedades vienen como consecuencia del pecado. No todas las enfermedades vienen como consecuencia del pecado, pero sí la mayoría. Gloria al Señor. Aquí hemos leído la palabra de Dios, nos está hablando sobre el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hace 2000 años estuvo en Israel. Él vino a los judíos. Dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Jesucristo vino al pueblo de Israel, a la nación que tenía al verdadero Dios, que tenía la Santa Biblia. Allí vino, pero no le conocieron, no le recibieron. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Y luego que el Señor es crucificado, resucita al tercer día, Él da el mandamiento para que se predique el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, para que todo aquel que creyere y fue bautizado sea salvo. Y a su nombre, Jesucristo vino para traer salvación. En San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice, gloria al Señor, y le dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que valen todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, pero Él está con su iglesia. Gloria al Señor, a todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo, los que somos salvos vamos a habitar eternamente con Él. ¿Verdad? A su nombre. A su nombre. Mientras tanto, la promesa del Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién está el Señor Jesucristo? Con los que guardamos su palabra. San Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre me amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La gente habla de Dios, las prostitutas hablan de Dios, pero practican pecado que ellos condenan. Los injustos hablan de Dios, aleluya, y hablar de Dios, hasta el mismo diablo habla de Dios, pero no todos son de Dios. De Dios son los que guardan su palabra, meditan en su palabra y tratan de guardarla, tratan de ponerla por obra. Gloria al Señor y a su nombre. Estos son los que están con Dios. Y cuando una persona está con Dios, ora por un enfermo, el enfermo cree que Dios le puede sanar, y entonces ahí es una señal que esa persona está con Dios. Dice, por sus frutos se conoce el árbol. ¿Sea buen fruto que el enfermo se sane con una oración a Dios o no? El problema está que Dios no sana con cualquier persona. Dios sana con verdaderos cristianos, con verdaderos creyentes que están caminando a la vida eterna, no con falsos. Y falsos hay muchísimos que viven. Mucha gente se va a perder por los falsos profetas. La mayoría que se va a perder es por los falsos profetas, porque creyó en una iglesia que no era de Dios, que hablaba de Dios, pero no era de Dios. Dios no estaba con ellos, no tenían ninguna señal que Dios estaba con ellos. Por eso que el Evangelio del Señor Jesucristo lo manda a predicar con señales. El Señor Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, serán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Ya su nombre. ¿Cuántos enfermos están aquí levantando las manos? ¿Hay enfermos? Gloria al Señor, hemos invitado a los enfermos que vengan para que se sanen gratuitamente. Si usted cree en el Señor Jesucristo y usted le dice, Señor, perdóname y sáname, Él le va a perdonar y lo va a sanar. Gloria al Señor. Solamente usted crea. El Señor Jesucristo dice que para el que cree todo es posible. Ya su nombre. El Señor Jesucristo vino hace 2000 años. Ahora el Señor se hizo hombre entre nosotros. Jesucristo es Dios, se despojó de su gloria y Él habitó entre nosotros tan igual que nosotros.
con las mismas debilidades. Y también fue tentado por el diablo y lo derrotó con la palabra de Dios. Escrito está: Satanás, le dijo el Señor Jesús al diablo. Usted quiere ser salvo. Cuando viene a Jesucristo, el diablo se va a presentar por el Señor a través de alguien para tentarlo. Por el Señor, aleluya. Y ahí depende de la persona que entiende las cosas de Dios y quiere ser salvo, no le va a dar lugar al diablo. Y para eso es de la Biblia, para que le diga que Cristo está Satanás. Usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a decir si usted no conoce la Biblia? Jesucristo lo derrotó al diablo con la palabra de Dios. El diablo lo tentó y el Señor Jesucristo le contestó con la palabra. Escrito está: Satanás, y su nombre. Y luego el Señor se bautiza, ahí no 40 días y 40 noches y comienza su ministerio. Aquí se andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, gloria al Señor, las redes les siguieron. Gloria a Jesús. Aquí está llamando a sus primeros discípulos y llamó a 12 y les puso por nombre apóstoles. Aparte de eso, todos los que creemos en el Señor Jesucristo también somos discípulos del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Sino que acá estas personas, gloria al Señor, tenían un ministerio, eran apóstoles. El apostolado es un ministerio que Dios se lo da. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego dicen: pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que rementaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Gloria al Señor. También fueron apóstoles. Juan y Jacobo hijo de Zebedeo eran hermanos carnales y también hermanos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. También llamó aquí a Pedro y a Andrés su hermano. Bendito sea el Señor. Eran pescadores de pescado y él le dijo: venid en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ya su nombre. Cada predicador que predique el Evangelio y gana almas para el reino de Dios es un pescador de hombres. Gloria a Jesús. Así como un pescador de pescado, y el que predicador es un pescador de hombres. Aleluya. ¿Quién vive? Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. Recorrió el Señor Jesucristo toda Galilea. Bendito sea el Señor. Aleluya. En la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino. Gloria al Señor. Por primera vez los judíos escuchaban esta palabra evangelio del reino de Dios. Ellos eran fariseos, escribas, herodianos, sacerdotes, tenían diferentes denominaciones también. Gloria al Señor. Y cada uno le había dado una interpretación de la vida de acuerdo a su denominación. Es igualito que ahora. Hay mormones, testigos de Jehová, adventistas, movimiento misionero mundial, asamblea de Dios, y cada uno le da interpretación a la Biblia de acuerdo a lo que el diablo le pone en su mente. ¿Quién vive? A la Biblia no se le da interpretación, ni se le aumenta, ni se le quita. Gloria al Señor. A la Biblia no se le da interpretación. Usted no sabe algo y quiere saber algo de lo que dice la Biblia, debe usted orar a Dios, porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice Dios, no clames al hombre, no clame al pastor, no clame a algún líder, clámale a Dios. Mucha gente a veces vienen acá y se saben. ¿A quién van a preguntarle? ¿A su pastor o al sacerdote? Lógico que te va a dar información mala, pues. Te va a asustar para decir: mira, aquí dice que esos que echan demonios y se sanan los enfermos son gente de maldad. Mira, aquí dice, te saca la Biblia incluso. Comete error. No se clama al hombre, no se le pregunta al hombre las cosas, se le pregunta a
Maldito el hombre que se confiare en el hombre, y bendito el hombre cuya confianza sea Jehová, Dios de los ejércitos. Ya su nombre. Mucha gente viene acá cercana, pertenecen a otra iglesia, y van y le cuentan a su pastor. Su pastor, lo primero que le dice, ya no vayas ahí. Lo primero que le dice, eso pide mucha plata. Con eso el diablo está trabajando mucho. Bueno, Señor, ahí pide mucha plata. Aquí no se pide plata a nadie. Ni se pide plata, ni se da plata. Aquí se habla de ofrendas y hierros conforme a la Biblia, y el que quiere lo hace, el que no quiere no hay problema, porque, gloria al Señor, las cosas son voluntarias, no es obligatorio que viven. No, las cosas de Dios son voluntarias. ¿Qué quiere obedecer? Lo hacen. Quiere lo que no hay problema. Bendito sea el Señor. Pero el diablo utiliza eso con envidia, utiliza a los falsos pastores, a los falsos creyentes. Cuando alguien viene de otra iglesia, se están aquí, va a su iglesia, le dicen, ahí tiene mucha plata. No le hablan de los milagros, no glorifican a Dios porque Dios está haciendo, no. Bueno, pero si han hecho, que es lo lógico, ¿no? Gracias a Dios, yo también me voy para allá. Yo quiero ser como ellos, también predicar el evangelio, enseñar. Eso es lo que debe de hacer una persona que está en una iglesia donde no enseña. Ya viven a su nombre, no te hablan mal. Y hablan mal y encima dicen, dar testimonio acá, pero no diga dónde ya sanado, hipócritas del diablo. Dar tu testimonio acá. Eso hay muchas personas que acontecido en eso. Por allá por Chachapoya se murió un enfermo. No estaba enfermo, llegó enfermo desahuciado por el médico a la iglesia que en el lugar de cosecha. Era católico, pero su esposa era de otra iglesia. No sé qué iglesia, tantas iglesias ven. Gloria al Señor, era de otra iglesia. Y sus familiares del hombre enfermo, católicos también, dijeron no. Vamos a llevar la iglesia de otra cosecha porque allí escuchamos el milagro. El hombre desahuciado lo llevaron en cama. Lo llevó a Lima para tratar del cáncer y otras enfermedades que tenía y no se sanó. Lo llevaron a que espere la muerte, pero sus familiares incrédulos dijeron, nos vamos a llevarlo a la iglesia de otra cosecha. Y lo llevaron, y allí fue la esposa que pertenecía a otra iglesia. Gloria al Señor, ¿ya viven? ¿Y qué pasó? Llegaron, el hombre de Dios oró por los enfermos y el que estaba ahí en cama tirado en el piso se levantó a caminar sano y curado. Para la gloria de Dios, ¿que viven? Y el hermano dio testimonio, los testimonios también no es obligatorio dar. ¿Usted quiere dar testimonio? Algunos no dan testimonio y le va la enfermedad y Dios le dice, tienes que dar testimonio. Gloria al Señor. Aleluya, un testimonio verdadero. Dios abomina los falsos testimonios. ¿Ya viven? Ya entonces el hombre caminando por ahí, caminando, y los hermanos que seguro que era su testimonio pasa aquí para que nos cuente de qué le sanó el Señor Jesucristo. Y la mujer le aconseja a su esposo que no dé testimonio ahí. No des testimonio aquí. Vamos a ir a mi iglesia, ahí vas a dar testimonio. Ya su nombre. Y así fue el testimonio del pastor que hombre sanado ya. No vas a decir que ha sanado en la iglesia de la cosecha, vas a decir que ha sanado acá. Y vamos a hacer una campaña. Aquí que han visto que estás enfermo, vamos a invitar a las personas, a los enfermos, que vengan acá. Y tú vas a decir, Cristo me ha sanado en la iglesia tal, la iglesia del pastor. Y hicieron la campaña. Gloria al Señor. Hicieron la campaña. El día de la campaña ya había comenzado el culto y llegaba el que había sido sanado en la iglesia de la cosecha, llegaba a esa iglesia donde el pastor le aconsejó pan. Gloria al Señor. Y llegando, estando por la mitad del local, cayó fulminado y muerto en ese instante. Estando sano y curado, cayó muerto. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso se hará. Ya su nombre. La paga del pecado es muerte. Para dar gloria a Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso les acontece a los hipócritas que tratan de burlarse de Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién es el culpable ahí? El pastor.
su esposa también con levadura de hipocresía, no de testimonio y mal agradecida. Iglesias donde no hay milagros son mal agradecidos. Ustedes que están acá, tratan de que no diga que se sanó acá. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Es muchísimo más testimonio que yo podría hablar. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor Jesucristo recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Lo que salva es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, Señor, algunas personas dicen, ¿cuál será la verdad? Algunos dicen que son los mormones, otros los testigos de Jehová, otros los adventistas. Ahora, Señor, la verdad es lo que dice la Biblia. En el Evangelio dice la verdad. Y el Evangelio es Jesucristo. Y el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que es poder de Dios? Dice la Biblia en Hechos capítulo, gloria al Señor, 19, versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Y hacía Pablo, predicaba el Evangelio y a los enfermos les ponía las manos, como dice el Señor Jesucristo, y los enfermos eran sanados de parte de Dios. Lo mismo que acontece aquí en la iglesia Pentecostal con ustedes. Gloria al Señor, que vive a su nombre. El Evangelio es uno solo y es con señales. Gloria al Señor. El Evangelio es uno solo, pero no es Evangelio sin señales, sino con señales. Usted está en una iglesia evangélica sin señales, le están engañando a los hombres. Y a su nombre. A su nombre. Dice San Marcos capítulo 1, versículo 15, el reino de Dios se ha acercado a nosotros, arrepentidos y creer en el Evangelio. Son las palabras del Señor Jesús. San Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de Dios, ¿quién es este reino? Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se acercaba a vosotros, Él se acercó hace 2000 años a esta tierra, se hizo hombre como nosotros y predicó el Evangelio y sanó a muchísima gente y Él sigue predicando y Él sigue sanando. Y es su nombre. Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre, Él no ha cambiado. Ahora, Señor, y lo que salva es el Evangelio, porque Jesucristo dice, arrepentidos y creer en el Evangelio. En Efesios 1:13 dice, ahora, Señor, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, dice la palabra de Dios, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Viene a tener el sello de Dios cada hombre, cada mujer, que después de oír el Evangelio de salvación, cree en Él, porque hay que creer. Si usted no cree, para los sinceros no hay salvación. Los sinceros, dice Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué hay mormones? Porque son incrédulos al Evangelio. ¿Por qué hay adventistas? Porque son incrédulos al Evangelio y a su nombre. ¿Por qué hay testigos del diablo o de Jehová, dicen ellos, pero no son testigos de Jehová, son testigos del diablo? Porque no creen en la palabra de Dios, son incrédulos. No creen en lo que Jesucristo dice. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, y un Evangelio con señales. Porque hay algunos que sí creen en el Evangelio, pero sin señales. La señal que tiene es tener ollas de comida en la puerta de sus iglesias. Ahí tenemos el movimiento misionero aquí en la plaza, en Polonesia. Usted pasa un día domingo a las 2, 3 de la tarde, tremenda cantidad de ollas. Ahora, Señor, que es una vergüenza para los verdaderos evangelios. ¿Entienden? Y ellos un día van a dar cuenta a Dios y su condenación es peor que la de los pecadores. ¿Por qué? Porque han engañado a muchísima gente, han hecho pecar. Ahora, Señor, por la comida en la iglesia, Dios condena este tipo de pecado. No es pecado comer, pero hay que comer en su casa. No es pecado dormir, pero hay que dormir en su casa. Ahora, Señor, no es pecado que el esposo se una con su esposa, pero una en su casa, no en la iglesia. En la iglesia hay cosas que no se
estos caños son para que hagan limpieza las hermanas de la iglesia. Pero ahí ves la gente cuando viene, todavía no comienza el culto, comienza a caminar por ahí y el diablo le pone, abre el caño, lávate la cara, el cielo con el diablo. Gloria al Señor, y el cielo de Dios va y le dice, no está permitido hacer eso acá, porque ese no es un corredor, tiene la casa del Señor, y hay que respetarlo. Usted viene, se sienta aquí hasta que comienza el culto. Gloria al Señor, el diablo dice, camina por allá, nada, yo no camino por allá porque yo vengo a la casa del Señor. Ya su nombre. Entonces hay cosas que en la casa yo no se puede hacer, y menos comer ni vender comida. La Biblia condena. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ahora Señor, en la iglesia de Corinto ya comienza la iglesia, Pablo los exhorta duramente. En esto yo no los alabo, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. En vez de reunirse en la casa de Dios para recibir bendición y vida eterna, están reuniéndose para recibir maldición y condenación. Es lo que pasa. En una iglesia donde se practican pecados que Dios condena, en vez de reunirse para bendición, se reúnen para maldición. ¿Ya viven? Pablo dice que no tienes casa donde comas o menosprecia la casa de Dios. Eso dice Pablo. ¿Qué no tienes tu casa donde comas o donde bebas o menosprecia la casa del Señor? Y Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. La comida destruye la obra de Dios. Ya su nombre. A su nombre. Gloria, hay personas que venden comida y que no están caminando a la vida eterna, están caminando a la condenación eterna. Pero pueden arrepentirse y vivir en el verdadero evangelio que Cristo ha dejado. Dice la palabra del Señor, aleluya. En el versículo 23, donde estamos leyendo el evangelio, San Mateo capítulo 4, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué más? Aleluya. Dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? En Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que el Señor Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder que recibió el Señor Jesucristo, gloria al Señor, este poder que el Señor lo promete para sus discípulos, para que prediquemos el Evangelio tal como Él lo predicó. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor, que es lo que estamos haciendo nosotros, testigos del Evangelio de Cristo, predicando el Evangelio y mostrando las señales. Y las señales, ¿por qué vienen? Por el poder que Dios da a su iglesia. Dios no da el poder a cualquier iglesia, no, Dios da el poder a una iglesia que le obedece. La Biblia dice que Dios no da el Espíritu Santo, sino solamente a los que le obedecen. A su nombre. San Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará. Ese que ama a Dios y guarda su palabra, ese es el que obedece a Dios. A ese Dios le da el Espíritu Santo. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre me amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si somos moradas del Espíritu Santo, luego ahí acontece un milagro. Y al Espíritu Santo usted no lo ve, yo tampoco, pero los frutos, el Señor Jesús dice, por sus frutos se conoce el árbol. Los milagros que acontecían con el Señor Jesucristo era fruto del Espíritu Santo. Y los fariseos, los escribas, por envidia decían, no, que sana a los enfermos ayudado por el príncipe de Beelzebú, la envidia. Gloria al Señor, aleluya. Y el Señor Jesús ahí les habla y les advierte que todo pecado al hombre le será perdonado, pero hay un pecado que no tiene perdón ni en
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier pecado que el hombre comete le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón.